si os fijáis, y bueno, pues está en un color marrón anaranjado, ¿no? Y es justo la altura, en este caso, no desde el suelo al estar el operario en posición sentado, sino la altura desde lo que es el asiento, ¿no? O la nalga hasta justo la altura, el punto más alto del hombro. Por ejemplo, otro tipo de medidas que podemos definir sería la anchura, ¿no? Podemos medir, por ejemplo, la anchura de las caderas, ¿no? Que está determinada por el punto G, o la anchura de los hombros determinada por el punto H, ¿no? En este caso, la altura de las caderas, el punto G, que si lo veis en la imagen está subrayado en color granate, ¿no? Bueno, pues es importante, ¿no? Para medir lo que son las dimensiones también de los asientos, ¿no? de las sillas. Por ejemplo, esto es importante, ¿no? Para la confección y diseño del mobiliario en oficinas. Y la anchura de los hombros, bueno, pues normalmente los hombros es la parte más ancha del cuerpo. Entonces es importante, ¿no? Para determinar, por ejemplo, el paso de los trabajadores, ¿no? Pues a lo mejor por zonas interiores, como pueden ser pasillos, o para la hora de confeccionar, ¿no? una puerta. También, bueno, pues hemos visto en la anterior diapositiva, bueno, pues el operario, ¿no? En posición sentada, pero esto mismo es extrapolable a el operario cuando se encuentra en una posición o una postura que requiera estar de pie. En este caso, bueno, pues obviamente podremos definir la estatura, ¿no? Como tenéis ahí en la parte izquierda de la imagen, que en este caso, ¿no? Al estar en posición de pie, bueno, pues será la altura y sí desde el suelo pues hasta la punta más alta del cráneo. Y luego también os he definido el alcance horizontal. El alcance será en este caso la longitud o la distancia, pero puede ser tanto en posición horizontal, o sea, puede ser el alcance tanto horizontal, perdón, como en vertical, ¿no? En concreto os he puesto el alcance horizontal, que será la distancia, bueno, pues que la persona, ¿no? O el operario alcanzará, ¿no? A la hora de estirar su brazo, y se podría definir también de acuerdo pues el alcance vertical del mismo, ¿no? Desde el hombro hasta la parte superior de su dedo. Una vez que hemos definido las características antropométricas, ¿no? Y sus variables, y hemos entendido por qué son importantes las dimensiones y las medidas, ¿no? En sí, para poder diseñar y confeccionar un puesto correcto, ¿no? De trabajo que nos lleve a ese confort, ¿no? En el ámbito laboral, bueno, pues pasamos, ¿no? a poder entender, ¿no? Cómo se recogen todos esos datos para poder precisamente diseñar ese puesto de trabajo. Para ello tenemos que definir el concepto de percentil, ¿no? El percentil es el porcentaje de casos, ¿no? En este caso de 0 a 100, que figuran en o por debajo del individuo en una distribución, ¿de acuerdo? Entonces, como veis en la imagen, bueno, pues os he definido dos percentiles, en concreto el percentil 5 y el percentil 95, porque luego explicaré en la siguiente diapositiva la importancia de estos dos percentiles. Bueno, pues esos datos, ¿no? recogidos, ¿no? Esos valores recogidos a través de las diferentes medidas, ¿no? de lo que es de la antropometría mecánica y dinámica, bueno, pues se refleja normalmente en unos gráficos, ¿no? En concreto, se han recogido, ¿no? En este caso, en lo que es una distribución normal, ¿no? O campana de Gauss, en la que, como os decía, os he representado el percentil, un percentil bajo, como es el percentil 5, y un percentil alto, como podría ser el percentil 95. La mayoría de los datos se encontrarían recogidos alrededor del percentil 50, ¿de acuerdo?, en la parte más alta de la campana de Gauss. Pero lo que hay que entender, ¿no? de estos percentiles es que no todos los hombres, no todos los operarios, los trabajadores somos iguales. Anteriormente hemos definido unas medidas, ¿no? Pero obviamente no todos somos igual de altos, no todos somos igual de bajos, ni
unos somos más anchos, otros más estrechos, etcétera. Cada uno tenemos nuestras características, ¿no?, personales, individuales, es decir, nuestra estatura, nuestro peso, nuestra talla, que son importantes también a la hora de diseñar y confeccionar el correcto puesto de trabajo. También es importante, ¿no?, diferenciar entre hombre y mujer. Esas características, esas variables y medidas variarán también en función de si estamos ante el género masculino o el género femenino, ¿no? Entonces, por eso en la figura, en esta campana de Gauss, bueno, pues tenéis representado, ¿no?, tanto para un percentil 5 como para un percentil 50 o 95, bueno, pues representado en función del género, si es masculino o femenino. Sin embargo, bueno, pues a pesar de que como decía, hay diferentes percentiles, ¿no?, bueno, pues la mayoría siempre estarán distribuidos alrededor de estos percentiles, ¿no?, intermedios. A la derecha tenéis puesto, muestro, ¿no?, un ejemplo de variables antropométricas. A modo de, pues eso, de ejemplo, para que veáis, bueno, pues dependiendo de las medidas que hemos definido antes, como la anchura del asiento o la largura nalga polípteo, etcétera, o la anchura de hombros, bueno, pues se obtiene una serie de percentiles para un percentil 5 o un percentil 95. ¿Qué sería el percentil 5? Si hemos definido percentil como el porcentaje de casos, ¿no?, que figuran en o por debajo de la población, significaría que solamente un 5% de la población se encontraría por debajo de ese percentil, ¿de acuerdo? Mientras que si hablamos de un percentil 95, nos referimos que entonces solamente habría un 5% de la población que se encuentra por encima de ese percentil, ¿no? Entonces estaríamos hablando, bueno, pues de percentiles en esos casos de máximos y mínimos. Percentil máximo del percentil 95 y percentil mínimo hablando de un percentil 5, es decir, de percentiles extremos. Y también tendremos, o podremos hablar, ¿no?, de percentil de intervalo, ¿no?, que sería lo que correspondería entre ese percentil 5 a ese percentil 95. Esto es importante porque nos sirve, ¿no?, pues para saber o ver cuál sería el mejor, ¿no?, diseño que podríamos tener, ¿no?, dependiendo de la actividad, en función del género, etcétera, al que nos tengamos que enfrentar. No solamente cuando creamos o confeccionamos un puesto de trabajo nos referimos al mobiliario, ¿no?, de una oficina, estamos hablando de cualquier puesto de trabajo. Entonces, me explico, ¿no? A modo de ejemplo, es más fácil, por ejemplo, si os digo pues, que lo ideal, ¿no?, sería que adecuáramos el puesto de trabajo, que hiciéramos, ¿no?, un puesto de trabajo específico, ¿no?, adecuado para cada persona. Eso sería lo ideal, ¿no?, que tuvieras pues tu mesa, por ejemplo, o tu banco de trabajo adecuado a tus necesidades, tu altura, tu peso, tu estatura, etcétera. Pero ¿qué ocurre? Que eso, además de el elevado coste que supondría, bueno, pues es poco práctico, ¿no? ¿Por qué? Porque dependiendo de las necesidades, ¿no?, de trabajo, pues por ejemplo, si estamos en un trabajo a turnos, ¿no?, en el que en el horario de mañana está un operario, en el horario de tarde está otro y en el de noche incluso otro, bueno, pues pasan 3 personas a lo mejor por el mismo puesto de trabajo y las necesidades del operario del turno de tarde o incluso el turno de noche pues no son las mismas, ¿no? Y tú no puedes escoger a la persona, ¿no?, por sus características para un trabajo, ¿no? Bueno, pues entonces eso sería improbable, ¿no? Además de que supondría, bueno, o produciría, ¿no?, si lo diseñamos para una persona en concreto, ¿no?, cada puesto para una persona, pues el riesgo, ¿no?, de lesiones, por ejemplo, no solamente a zona lumbar, cualquier tipo de lesiones musculoesqueléticas. Bien, si pensamos entonces también, ¿qué otro ejemplo o diseño podríamos pensar? En un diseño para promedio, ¿no?, para ese intervalo o percentil 50. Bueno, pues si pensamos en un diseño, ¿no?, para un percentil 50, estaríamos excluyendo el otro 50% de la población, con lo cual tampoco nos serviría. Lo ideal, al final, bueno, pues lo ideal será pensar precisamente en esos percentiles de extremos, ¿no? En ese percentil 5, en el que solamente habría un 5% de la población que quedaría excluido o por debajo de
de ese percentil, y en un percentil 95 en el que solamente otro 5% de la población quedaría excluido por encima, ¿no? Y en el percentil también de intervalos, ¿no? Entre el 5 y el 95% en el que solamente quedarían excluidos un 5% por arriba y por abajo, de acuerdo, un 10% de la población. Por ejemplo, si queremos diseñar una puerta, ¿no? Una medida interior, bueno, pues tendremos que pensar, lo lógico, en un percentil alto, ¿no? En un percentil 95. ¿Por qué? Porque si pensamos o diseñamos esa puerta pues pensando en un percentil 5, en un percentil de extremo mínimo, pues obviamente la mayoría de la población, de los operarios, ¿no?, tendrían que agacharse para pasar por esa puerta. Entonces, en esos casos, cuando estamos hablando de diseño de interior, es decir, como puertas, pasillos, espacios, ¿no?, por ejemplo, que moveremos en siguientes diapositivas, ¿no?, espacio para las piernas, ¿no?, para que el trabajador se pueda mover libremente, ¿no?, en su puesto de trabajo, pues tendremos que pensar en percentiles máximos como son el percentil 95. Si queremos diseñar por ejemplo, o alcanzar, por ejemplo, algo, ¿no? Por ejemplo, estamos sentados y tanto en posición de sedente, ¿no?, como decía, en posición de pie, y queremos alcanzar algo, ¿no?, en nuestra mesa de trabajo, pues obviamente en ese caso, por ejemplo, como veis, os pongo ahí en el alcance de los brazos, ¿no?, que lo tenéis subrayado, bueno, pues tendremos que pensar en los percentiles mínimos, ¿no?, de extremos mínimos, por ejemplo, un percentil 5, porque nuestra zona de confort, ¿no?, será la que esté más cercana a nosotros, ¿no? Solemos ponernos las cosas que más utilizamos cercano a nosotros, ¿no? Si la ponemos o pensáramos en un percentil 95, entonces sería demasiado, tendríamos que esforzarnos, ¿no?, y sería innecesario, sería difícil, ¿no?, y podría producir lesiones a la hora del diseño. Entonces, bueno, pues para, por ejemplo, como decía, medidas de interiores, pensamos en percentiles altos, ¿no?, percentil 95, y para alcances, por ejemplo, pues pensamos en percentiles mínimos como el 5. Por ejemplo, para el diseño y confección de un asiento, bueno, pues ahí, por ejemplo, sí que nos interesa tener en cuenta, ¿no?, el diseño de intervalos, es decir, como cada persona tiene diferentes alturas, bueno, pues lo lógico es que esa silla, ¿no?, ese asiento, sea regulable en altura, y entonces así, bueno, pues juguemos, ¿no?, con ese intervalo entre el percentil 5 y el percentil 95. Entonces, si veis en la imagen, bueno, pues tenéis puesto a la derecha la altura poplitea, ¿no?, que era la altura desde el suelo al hueco, ¿no?, interior de nuestra rodilla, en posición de semiflexión. Tenemos que tener en cuenta los percentiles tanto 5 como percentil 95. Y obviamente, bueno, aunque aquí no se muestra en esta imagen, estos percentiles pues vendrán determinados también en función del género, ¿de acuerdo? Una vez ya que hemos recogido, ¿no?, los valores, esos datos, a través de las diferentes medidas, razas, género, etcétera, ¿no?, bueno, pues es el momento, ¿no?, de determinar si la postura o la posición de trabajo sería más correcta sentado o de pie, ¿no?, que son las dos posturas más habituales. Bueno, pues existen una serie de criterios o requisitos mínimos a la hora de determinar cuál sería esa correcta, ¿no?, postura a la hora de realizar nuestra actividad laboral. En el esquema, bueno, pues tenéis resumido los pasos a seguir para determinar esa postura correcta. ¿Qué sería o cuál sería la postura más correcta, por ejemplo, en puestos que no son fijos? Si, lo más fácil, ¿no?, si, por ejemplo, no tenemos un puesto fijo, y cuando me refiero a puesto fijo no me refiero a que no estemos contratados indefinidamente, sino que nuestra actividad laboral, nuestro puesto, sea algo que tengamos que estar en constante movimiento, que no tengamos por qué permanecer sentados todo el rato, bueno, pues directamente lo más lógico es pensar en un puesto de pie, ¿no? Entonces, para puestos no fijos, directamente, bueno, pues pensaríamos que la posición y postura correcta de trabajo sería diseñar ese espacio físico, ¿no?, del trabajador, adecuarlo a un puesto de pie. Pero, por ejemplo, también si el puesto sí que es fijo,
pero tendremos que manipular habitualmente o levantar cargas, ¿no? Bueno, pues si esas cargas son superiores a 5 kilos, según está establecido en el Real Decreto de Manipulación Manual de Cargas, bueno, pues al tener que, por ejemplo, cuando manipulamos una carga, a tener que hacer un sobreesfuerzo, ¿no? Más fuerza sobre nuestros miembros inferiores, sobre nuestras piernas, bueno, pues si pensáramos en un diseño, en un puesto de trabajo sentado, nos sería difícil, ¿no? Estando en esta posición sentada, como estoy yo ahora, poder levantar, ¿no? Y movilizar, por ejemplo, o simplemente coger un peso, ¿no? Una carga de más de 5 kilos. Entonces, pensaríamos también en una postura de pie, ¿no? Para puestos que sean fijos, pero que tengan que movilizar o levantar, manipular cualquier tipo de cargas de más de 5 kilos. ¿Qué ocurre cuando las cargas son menores de 5 kilos? Bueno, pues en ese caso dependerá del espacio, ¿no? Que tenga el trabajador reservado para sus piernas. Si cuenta con suficiente espacio y la carga, como decía, es menor de 5 kilos, bueno, pues sí se puede pensar en un diseño, en un puesto de trabajo sedente, ¿no? Pero si no tenemos un correcto o un adecuado espacio para que el trabajador pueda mover, ¿no? y hacer ese esfuerzo sobre sus piernas para mover esa carga, ¿no? Aunque sea liviana, bueno, pues entonces lo adecuado, ¿no? Sería, como tenéis en la imagen, bueno, pues pensar en una posición de pie con apoyo. ¿Qué significa una posición de pie con apoyo? Un apoyo puede ser desde un simple cajón, ¿no? Algo que sea estable, que nos permita que el trabajador pueda descansar o alternar las piernas, ¿no? Cada 5 o 15 minutos para evitar cualquier lesión. Por ejemplo, las más habituales son en la zona lumbar, ¿no? Entonces, a falta, ¿no? de ese espacio, se le facilita una especie de apoyo, ¿no? Para que el trabajador, aun estando de pie, bueno, pues pueda alternar y descansar las piernas, ¿no? Ir alternando las piernas cada 5 o 15 minutos, ¿no? Según su necesidad. Si la carga sigue siendo para puestos fijos menor de 5 kilos, como decimos, y tiene espacio suficiente, bueno, pues como decía anteriormente, podemos pensar en una posición sentado o sedente. Una vez que tenemos esa posición sentada, ¿no? Bueno, pues si aún así nos estamos continuamente levantando por necesidades de nuestro trabajo, ¿no? Y, por ejemplo, la frecuencia, lo que denominamos la frecuencia de levantamiento, pues oscila entre 6 o 10 veces a la hora, ¿no? Bueno, pues aún así deberíamos pensar no en un puesto sentado, ¿no? Una postura de trabajo sentada, sino una postura de trabajo de pie sentado, es decir, alternar ambas posturas. Para este tipo de puesto de trabajo normalmente se suele facilitar como una especie de taburete en la que también se tiene pues un apoyo en la zona lumbar y también donde descansan las piernas. Si la frecuencia de movimiento es menor, de levantamiento, es menor de 6-10 veces a la hora, bueno, pues entonces ahí sí podemos pensar en un trabajo que esté constantemente sentado. Una vez ya que hemos determinado, ¿no? Pues cuál sería la postura correcta de trabajo, ¿no? Y sabemos si lo lógico o lo más confortable, ¿no? Para adecuar ese espacio físico a la persona es en una postura de pie, en una postura sentada o alternándola, bueno, pues podemos definir, ¿no? O entender mejor la importancia de las zonas de alcance óptimas, ¿no? En este caso de los miembros superiores. Para ello, bueno, pues vamos a poner varios ejemplos, ¿no? En la que de nuevo pues utilizaremos, ¿no? Esos percentiles de los que hemos hablado antes, ¿no? Para la posición de pie, como tenéis en la imagen, bueno, pues tenemos dos casos, ¿no? En la imagen, en la parte izquierda, tenemos a dos trabajadores, ¿no? Uno más pequeño y otro más alto. Como decíamos anteriormente, bueno, pues en este caso, para los alcances, ¿no? Nuevamente tenemos que pensar en los percentiles más pequeños, en el percentil 5, en el extremo del percentil, de los extremos del percentil 5. ¿Por qué? Porque como veis en la imagen, por ejemplo, si lo diseñáramos para un percentil más alto,
sí que llegarían las personas, pero solamente las personas altas, mientras que las personas de menor estatura no podrían alcanzarlo. Entonces, tendrían que hacer esfuerzos con la consiguiente elongación o sobreesfuerzo de los miembros superiores, o incluso tendrían que utilizar a lo mejor cualquier tipo de cajón, de silla para subirse, con los consiguientes riesgos para su salud, etcétera. Entonces, bueno, como comentábamos anteriormente, para los alcances, tanto sean verticales en este caso, que muestra la imagen, como horizontal, como os comenté en la anterior diapositiva, también tendrían que ser los más confortables los percentiles mínimos, ¿de acuerdo? Entonces, alcances horizontales y verticales, percentiles mínimos, percentil 5. ¿Qué ocurre en la parte de la derecha, ¿no? Que allí ya estamos hablando, vemos en la imagen, ¿no?, que ya estamos hablando de dimensiones interiores, ¿no? Por ejemplo, confección de puertas, de pasillos, etcétera. Entonces, hay también ahí sentados, ¿no?, una persona más estrecha y una persona más ancha. En este caso, sin embargo, deberemos tener en cuenta los percentiles más anchos, ¿no? Para eso la importancia de la anchura, ¿no?, por ejemplo, o la holgura de los hombros, ¿no?, que es la parte más ancha del hombre. Bueno, pues para que la mayoría de la gente no tenga que pasar de lado, o si diseñamos una puerta no tenga que agacharse, etcétera. Entonces, pensaremos o tendremos en cuenta para ese diseño correcto del puesto de trabajo en los percentiles máximos o un percentil 95. Esto mismo, bueno, pues como os decía, ¿no?, yo os he adelantado, se hace igual, ¿no?, es extrapolable, pero a los alcances horizontales. Cuando estamos sentados, como veis en la parte de la izquierda de la imagen, bueno, pues en verde tenéis la zona de fácil alcance, ¿no?, donde solemos poner, ¿no?, todos nuestros utensilios o elementos de trabajo que más usamos. En la zona amarilla tenéis la zona incómoda y en la zona pues ya roja la zona que hay que evitar, puesto que ya no está a nuestro alcance. Entonces, bueno, pues en la parte derecha tenéis como se denomina habitualmente, que son trabajo usual, trabajo de uso ocasional y trabajo o área donde no se trabaja, ¿no?, donde no se deben poner los elementos que necesitamos para nuestra tarea. Bueno, ahí viene una serie de dimensiones. Esas dimensiones obviamente están calculadas de acuerdo a esos percentiles, a esas representaciones gráficas de las que hemos hablado anteriormente. Luego, bueno, pues hemos definido anteriormente el alcance horizontal, pero lo mismo para el alcance vertical también en la posición de sentado, ¿no? No hay nada más que añadir. También si tenemos que levantar el brazo, pues habrá una zona de alcance adecuado, confortable, una zona de uso ocasional, ¿no?, y otra de alcance no ocasional. En este caso, en la imagen, bueno, pues lo tenéis visto, ¿no?, un poco en función del género, ¿no?, siendo de hombre o mujer. A continuación, bueno, pues una vez que hemos visto, ¿no?, las zonas de alcance, también es importante, ¿no?, para el diseño del puesto de trabajo y su confección, bueno, pues tener en cuenta la altura del plano de trabajo, lo que llamamos los bancos de trabajo, ¿no?, según la posición que hemos explicado anteriormente. Según la posición, si necesitamos estar por nuestro tipo de actividad, ¿no?, en posición de pie, sentado, o de pie con apoyo. Entonces, bueno, en la imagen a la derecha tenéis lo que sería la postura ideal, ¿no?, o que sería, bueno, pues la altura ideal sería la altura del codo, ¿no? Es decir, que nuestro banco de trabajo, por nuestra altura, pues estuviera el codo a la altura del banco, ¿no? ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, si tenemos que realizar actividades que requieran una gran precisión o minuciosidad, bueno, pues obviamente necesitamos que ese banco de trabajo sea algo más superior, ¿no?, sea más elevado. ¿Por qué? Por ejemplo, se me ocurre el trabajo de un joyero, ¿no?, de un relojero, ¿no?, que tiene que acercarse, ¿no?, pues las piezas, porque son trabajos más laboriosos, de mayor precisión, ¿no?, y entonces necesitan que su plano de trabajo esté ligeramente más elevado, que son las condiciones ideales a nivel de la altura del codo, para poderlo realizar. O, por ejemplo, en la tercera imagen, ¿no?, al lado de la altura del codo, pues tenemos los trabajos pesados, ¿no? Por ejemplo, cuando se realiza un trabajo pesado,
bueno, pues es más fácil, ¿no? Que el banco, la altura del plano de trabajo, esté ligeramente por debajo del codo para poder realizar, ¿no? El esfuerzo sobre, en este caso, sobre los miembros superiores. Por ejemplo, un carnicero, si tiene que cortar, ¿no? la carne y tiene este banco de trabajo pues muy alto, pues obviamente le va a ser difícil, ¿no? Poder cortar la carne, mientras que si baja la altura del plano de trabajo le será más fácil, ¿no? Poder cortar esa carne, ¿no? Bueno, pues ahí tenéis los tres tipos de trabajo, ¿no? Según la actividad: el trabajo de precisión, trabajo liviano, ¿no? O ligero, y el trabajo pesado, en el que será menor la altura del plano de trabajo. Lo mismo ocurriría, bueno, pues para la posición, ¿no? O las posturas de trabajo sentado. En este caso, bueno, pues para trabajo de precisión, también la altura del plano de trabajo, aun estando sentado, será algo ligeramente superior que la altura para trabajos como conocemos con pantallas de visualización de datos, de PVD, que sería el equivalente al trabajo de mecanografía. Y luego pues están los trabajos también de lectura o escritura. En todos ellos vemos pues que más o menos la altura ideal pues sería un poquito por encima o por debajo, ¿no? De la altura del codo. Y ya en los casos, bueno, pues que tengamos nuestra tarea que realizarla en posición de pie sentado o de pie con apoyo, pues igualmente influirá, ¿no? El tipo de actividad según lo hemos descrito anteriormente. Por último, bueno, pues habrá que tener en cuenta el espacio reservado para las piernas, ya lo hemos mencionado con anterioridad. Y en este caso, bueno, pues tanto en la posición de sentado como en la posición de pie o de pie sentado, bueno, pues tendremos que tener en cuenta el factor holgura, ¿no? El factor anchura, es decir, tener en cuenta los percentiles de extremo máximo, como son los percentiles 95, ¿no? Entonces podríamos concluir, ¿no? Que para que el correcto diseño del puesto de trabajo se realice lo más confortablemente posible, bueno, pues hay que dotar, ¿no? Al trabajador del mayor espacio posible para que esto lo pueda hacer de la mejor forma o de la, como decía, confortable o una forma más fácil, ¿no? Para que poder evitar lesiones a nivel musculoesquelético, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Muy bien, entonces, ahí tienen un video bastante completo de una charla pues, de una empresa consultora sobre el diseño de un puesto de trabajo, ¿sí? Todo eso va al concepto de la ergonomía, y dentro de la ergonomía lo que es la antropometría, ¿no? Vamos a ver este pequeño video. La ergonomía es la ciencia de carácter multidisciplinar que estudia la relación entre el hombre y su trabajo, sus equipos y su ambiente, y en particular la aplicación de los conocimientos anatómicos, fisiológicos y psicológicos a los problemas que se derivan de esta relación. Su objetivo es adaptar el trabajo a las capacidades y posibilidades del ser humano. Las dimensiones de los locales de trabajo, la separación y la distribución de máquinas y equipos serán suficientes para que los trabajadores puedan realizar su cometido de forma cómoda y segura. Los suelos de los locales deberán ser estables, no resbaladizos, sin irregularidades ni pendientes pronunciadas. Los pasillos, puertas y accesos tendrán una anchura suficiente para permitir el tránsito de personas y materiales. Las vías de circulación deberán poder utilizarse de manera fácil y segura por los peatones o vehículos que circulen por ellas. Se mantendrán libres de obstáculos y su trazado estará claramente señalizado.
Las pendientes de las rampas y sus dimensiones se adecuarán a los posibles transportes, siendo preferibles las que tengan una inclinación entre un 5 y un 8%. La temperatura y la humedad relativa de los locales de trabajo se adaptará al tipo de tarea. Temperaturas demasiado altas producen una disminución del rendimiento y llevan a los trabajadores a un estado de fatiga. Con temperaturas demasiado bajas, se entumecen los músculos, se pierde destreza manual y se dificultan los movimientos. Debe procurarse una óptima ventilación de los locales de trabajo para evitar la existencia de posibles contaminantes y mantener un ambiente saludable. La iluminación en los lugares de trabajo será lo más uniforme posible. El diseño del espacio de trabajo debe tener en cuenta las dimensiones del trabajador, su capacidad y el tipo de actividad, proporcionando una disposición armónica de los medios y equipos. Para trabajos en postura de pie, se recomiendan planos de trabajo regulables que garanticen la adaptación a la altura de los trabajadores en función de la actividad. El plano de trabajo, cuando sea necesario ejercer una fuerza con las manos, estará por debajo del nivel de los codos, situándolo por encima de ellos para trabajos que requieran cierta precisión. Para meter los pies, siempre debe existir un hueco que tenga por lo menos 15 centímetros de ancho y de alto. Para trabajos en posición sentado, el brazo y el antebrazo formarán un ángulo de 90 grados. Además, la separación del brazo respecto al tronco será en torno a 10 grados. Los huecos para los pies tendrán como mínimo una anchura de 65 centímetros, una altura de 70 centímetros y una profundidad de 45 centímetros a nivel de la rodilla y de 65 centímetros a nivel del suelo. Las sillas deben ser estables. Su asiento será regulable en altura y el respaldo regulará la altura y la inclinación y tendrá una suave prominencia para dar apoyo lumbar a la espalda. Es conveniente que dispongan de apoyabrazos. Cuando la altura del asiento no permita descansar los pies en el suelo, es aconsejable disponer de un reposapiés con superficie antideslizante y con inclinación regulable. Se diseñarán las áreas de alcance, colocando los útiles que deban ser manejados con más frecuencia en un área de alcance normal, es decir, aquella que en el plano horizontal abarca un radio de unos 40 centímetros, medidos desde el borde de la superficie donde está situado el trabajador. Área B. Lateralmente, esta zona comprende unos 70 centímetros medidos desde el eje central. Situada frente al trabajador, próxima a este y dentro del área B, se reservará una zona de unos 20 centímetros de diámetro para colocar los elementos de uso habitual o muy frecuente. Área A. Para actividades realizadas eventualmente o cuando el área B esté muy llena, se reservará la zona contigua, que tendrá tanto en dirección frontal como lateral unos 20 centímetros más de radio. Área C. Se iluminarán adecuadamente los puestos de trabajo, teniendo en cuenta la tarea, la edad del operario y las características del local. Asimismo, las distancias de visión serán apropiadas al tamaño de los objetos y a la actividad que se realice. Cuanto mayor sea la demanda visual, menor será la distancia ojo-objeto. Las máquinas, herramientas y demás útiles de trabajo deben estar diseñados de modo que, al manejarlos, se adopte una buena postura y se evite la realización de esfuerzos físicos inadecuados e innecesarios. Reunirán los siguientes requisitos. No provocarán sobrecargas en los miembros superiores. Deberán permitir a la muñeca permanecer en posición neutra y a los codos cerca del cuerpo. Los mangos serán antideslizantes, redondeados y de longitud adecuada a la tarea.
No dejarán marcas en las palmas de las manos, distribuirán la fuerza sobre la mayor superficie posible y se adaptarán a diestros y zurdos cuando sea factible. Cuando se manejen herramientas en las cuales se introduzcan los dedos, el espacio destinado para alojarlos será suficiente. Las herramientas vibratorias dispondrán de sistemas antivibratorios que minimicen su efecto. Con ellas se impedirá ejercer una fuerza excesiva para evitar lesiones. El mantenimiento correcto tanto de máquinas como de herramientas es fundamental para procurar unas buenas y seguras condiciones de uso. La manipulación manual de cargas es responsable, en muchos casos, de la aparición de fatiga física y lesiones, y sobre todo, lesiones músculo-esqueléticas. Las zonas más afectadas suelen ser los miembros superiores y la espalda, en especial en la zona dorsolumbar. Se deben evaluar estos puestos de trabajo, y en aquellos que exista un riesgo no tolerable, el empresario deberá tomar medidas para reducir los riesgos a un nivel tolerable. El peso de la carga es uno de los principales factores a la hora de evaluar el riesgo, considerándose cargas los objetos que pesen más de 3 kilos. El peso máximo de la carga, en condiciones óptimas, no debe sobrepasar los 25 kilos. Las dimensiones de la carga deben tenerse en cuenta en su diseño. Es conveniente que la anchura no supere a la de los hombros, que por término medio es de unos 60 centímetros. La profundidad será inferior a 50 centímetros y la altura no superará los 60 centímetros y además no impedirá la visibilidad. La superficie de la carga no tendrá elementos peligrosos que generen riesgos de lesiones. Deberá tener buenos agarres como asas o hendiduras que permitan mantener una posición neutra de la muñeca. Es conveniente señalizar el centro de gravedad de la carga. Se evitará manejar cargas subiendo cuestas y escalones, aplicándolo a su vez en la utilización de escaleras de mano. Desde el punto de vista preventivo, la distancia de transporte no debería ser superior a 1 metro. Hasta 10 metros de distancia, los límites de carga acumulada diariamente, en turno de 8 horas, no deben superar los 10.000 kilos. Para distancias superiores, los kilos máximos transportados por día no excederán de 6.000. El desplazamiento vertical ideal de una carga no debe superar los 25 centímetros, pero pueden aceptarse los desplazamientos comprendidos entre la altura de los hombros y la altura de media pierna. Se evitarán las tareas de manipulación de cargas de larga duración, es decir, aquellas con periodos de levantamientos ininterrumpidos de más de 2 horas. Cuando se empuje o se traccione una carga con las manos, la fuerza no deberá ejercerse a una altura inferior a la de los nudillos, ni superior al nivel de los hombros, ya que fuera de estos rangos, el punto de aplicación de las fuerzas será excesivamente bajo o alto. Desde el punto de vista ergonómico, son preferibles los empujes a las tracciones. Además, se debe planificar el levantamiento, observando la carga, teniendo previsto el trayecto, e incluso habrá que solicitar ayuda si el peso parece excesivo. Separar los pies para el levantamiento con una distancia equivalente a la anchura de los hombros para proporcionar una postura estable y equilibrada. Doblar las piernas manteniendo en todo momento la espalda recta. Sujetar firmemente la carga empleando ambas manos y mantenerla pegada al cuerpo. Levantar suavemente la carga, procurando no efectuar giros del tronco, pues es preferible mover los pies para colocarse en la posición adecuada. Depositar la carga y después ajustarla si es necesario.
Usar siempre que sea posible ayudas mecánicas tales como grúas, polipastos, carretillas mecánicas, máquinas basculantes, etc. Levantar o manipular pesos entre 2 personas o más si este es excesivo. La organización de las tareas de almacenamiento debe ser de forma que los elementos más pesados se depositen a la altura más favorable, dejando las zonas superiores e inferiores para los objetos menos pesados. La organización del trabajo es un valor estratégico y de imagen de una empresa. Una buena organización del trabajo tendrá en cuenta las capacidades de los trabajadores, creando unas condiciones de trabajo óptimas. Analizará aspectos fundamentales como la introducción de pausas que permitan una suficiente recuperación de la energía y eviten la fatiga. Teniendo en cuenta el tiempo de exposición, se estudiará la posibilidad de rotar las tareas en aquellos puestos en los que exista una alta repetitividad de movimientos o de manipulación de cargas para no sobrecargar los mismos grupos musculares de los trabajadores. Con el enriquecimiento de tareas, que consiste en la introducción de variedad y contenido a las actividades que se realizan, se consigue dotar al trabajo de un mayor significado y autonomía en su planificación. Algunos modelos de organización establecen grupos de trabajo semiautónomos, formados por un grupo reducido de trabajadores, con un objetivo de producción común del que son responsables de forma conjunta. Para adaptar los ritmos y las cargas de trabajo a las capacidades de los trabajadores, es preciso diseñar las plantillas y su distribución, teniendo en cuenta las situaciones previsibles en las que puede haber mayor demanda de producción o disminución de personal. La organización contemplará la posible mejora del trabajo a turnos, respetando los ritmos biológicos de vigilia, sueño y alimentación. En la empresa se acometen cambios organizativos o tecnológicos, se proporcionará a los trabajadores la formación o capacitación que les permita desempeñar sus funciones correctamente. La vigilancia de la salud es un pilar básico para prevenir daños en los trabajadores. Deberá ser específica, es decir, adaptada a los riesgos periódica y con el consentimiento informado del trabajador. Debe tener en cuenta situaciones de especial relevancia, tales como la existencia de mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, la presencia de trabajadores menores de 18 años y los trabajadores especialmente sensibles. Es ergonomía. Muy bien, entonces con esos videos ya tenemos una idea general de lo que pues es diseñar un puesto de trabajo, ¿sí? Ahora ya vamos a empezar la parte de diseño y disposición de planta. Y lo primero en un diseño y disposición de planta está la parte de la localización de la planta. ¿En dónde la vamos a localizar? ¿En dónde la vamos a ubicar? ¿Sí? Y para eso vamos a pasar a la semana 10, ahora sí ya. Bueno, ya esto de la metodología 5S lo ven ustedes solos, ¿sí? Esto lo ven ustedes solos. Para ganar un poco de tiempo, no nos vaya a ganar el tiempo, ¿ya? Lo ven ustedes solos. Y ahora ya venimos a la parte de la introducción al diseño y distribución de plantas industriales. Y el primer punto es el tema de la localización de las plantas, ¿no? La localización de las plantas. Entonces, vamos a ver un extracto de una película que dieron en el cine, El Fundador, ¿no? O también creo que era Ansia de Poder, si mal no me equivoco. En un lugar en San Bernardino, ¿sí? Entonces, ahí de alguna forma están viendo pues el tema de dónde localizar, en este caso un traslado de su tienda, ¿no? Y decidieron por San Bernardino, ¿no? Es un tema de localizar
Tenemos todos tus medicamentos a precios bajos para cuidarte. Encuéntralos en nuestras más de 1000 boticas a nivel nacional. Hamburguesas. Miren, esta parte lo que va a ver es la parte de la distribución de la planta, entonces donde va a estar analizando diversas alternativas. Como esa simulación en esa época física, ¿no? Ahora hay uno puede hacer simulación por computadora, ¿no? Ese es el concepto de distribución de planta, ¿no? Mire, de una cosa tan sencilla como una cocina, ¿no? O aparentemente sencilla, ¿no? De qué manera distribuir todos los equipos de cocina, ¿no? Muy bien, entonces, ese video pues nos muestra cómo cuando iniciamos un negocio hay que pensar dónde colocarlo y cómo colocarlo, ¿sí? Cómo hacer la distribución de plantas. Bueno, ustedes ya pueden ver, si desean, pueden ver ya estas 5 lecciones. Ahora ya vamos a la parte práctica, ¿sí? De la localización. Antes que nos gane el tiempo. Y entonces acá también tienen un link donde pueden ver algunos conceptos que les puede parecer interesantes, ¿sí? Ahora vamos a ver cuáles son los métodos para evaluar las alternativas de localización, de dónde ubicar una planta, ¿no? Que también depende del caso y la situación, hay diferentes métodos, ¿sí? El primero de ellos va a ser el método de calificación de factores, o también conocido como el método de ponderación de factores, ¿sí? ¿Ok? Entonces, en este método, obviamente el procedimiento es muy sencillo, lo complejo es la aplicación real, ¿no? Por ejemplo, lo complejo es determinar qué factores hay que considerar y en qué lugares. Y una vez que ya he decidido en qué lugares y qué factores, ya hacer el procedimiento es sencillo, una cosa aritmética muy, muy fácil, ¿no? Pero hacer esto realmente y determinar los factores críticos es bastante complejo, ¿no? ¿Y en qué lugares? ¿Por qué dos países, por ejemplo? ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 5? ¿No? Esa es la parte compleja realmente. Entonces, se le tiene que dar un peso, porque no necesariamente todos los factores, tienen el mismo peso, ¿no? En este curso ya vamos a dar los pesos. Si llevan el curso electivo, diseño y disposición de planta, vamos a aprender algún procedimiento para obtener estos pesos. En este curso ya los pesos se van a dar como datos, ¿sí? Y ahora viene la evaluación, dar las ponderaciones. Ya sea que tú solo lo califiques o ya sea que consultes a varios. A ver, disponibilidad de mano de obra. ¿En Francia hay más disponibilidad de mano de obra o en Dinamarca? En los dos países hay disponibilidad de mano de obra. No tanta en Francia ni tampoco en Dinamarca, pero hay más en Francia que en Dinamarca. Entonces le voy a dar 70 puntos a Francia y solamente 60 a Dinamarca. Entonces da la ponderación, también es lo complejo, ¿no? Esa es una aplicación real que lo van a tener que hacer en su curso de diseño y evaluación de diseño y disposición de plantas, si es que lo llevan como electivo. En este curso ya nos dan estos como datos, solamente para aprender cuál es el procedimiento. Los puntos pueden ser de 1 a 100, o puede ser de 1 a 10. La escala de puntaje es una escala arbitraria cualesquiera. Eso no va a afectar la decisión. Puede ser de 1 a 10, de 1 a 100, eso no afecta para nada. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos los pesos y que tenemos la puntuación, ahora vamos a calcular el puntaje ponderado, ¿no? Vamos a calcular el puntaje ponderado. Entonces, para calcular el puntaje ponderado, ¿qué hacemos? Multiplicamos a 70 por 0,25, ya tenemos el ponderado de Francia, multiplicamos a 0,25 por 60,
Ya tenemos el ponderado de Dinamarca, ¿no? Para el primer factor. De igual modo lo hacemos para el segundo factor, para el tercer factor, para el cuarto y para el quinto factor, ¿sí? Sumamos todo. En el caso de Francia nos sale 70.4, en el caso de Dinamarca nos sale 68.0. Se va a escoger la alternativa que tenga mayor puntaje ponderado. Mayor puntaje ponderado, en este caso va a ser Francia, con un puntaje ponderado de 70.4, versus Dinamarca, que es 68. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Entonces se dan cuenta, es un método aritméticamente sencillo, ¿no? Lo complejo es aplicar en la realidad, determinando cuáles son los factores críticos, en cuántos lugares se van a analizar, calcular el peso, asignar correctamente los puntajes, ¿no? Porque después el procedimiento es sencillo. Entonces ya la experiencia de aplicación lo tendrán aquellos alumnos que quieran especializarse en este tema y escogerán como electivo, como curso electivo, el curso de diseño y disposición de planta. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ahora vamos al método del análisis del punto de equilibrio. Vamos al método del análisis del punto de equilibrio. A ver, le doy un momento para que lean el enunciado. Observen que en el enunciado nos dan siempre costos fijos y también nos tienen que dar costos variables para poder determinar un punto de equilibrio, ¿sí? Seguramente ustedes en su curso de introducción a ingeniería de producción ya han llevado el concepto de punto de equilibrio, pero ahora acá va a ser la aplicación del punto de equilibrio para el caso de escoger la alternativa de localización, ¿sí? Es decir, si tenemos varias alternativas, ¿dentro de qué rango de producción me conviene una o me conviene otra, ¿sí? Entonces, el concepto de punto, el método del punto de equilibrio, obviamente, gráficamente debemos determinar un punto de equilibrio, ¿sí? Un punto de equilibrio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ubicar los puntos de costo fijo. El costo fijo para Chicago, el costo fijo para Bowling Green y el costo fijo para Akron, ¿no? Entonces, lo primero es determinar una escala para el eje de las X y una escala para el eje de las Y. En el eje de las X, lo que vamos a graficar es la cantidad o volumen, como quiera llamarlo. Y en el eje de la Y, lo que vamos a graficar son los costos totales, ¿sí? Para graficar los costos totales, entonces, ¿qué tenemos? Un costo total es igual a un costo fijo más un costo variable unitario, por eso lo voy a poner en minúscula, multiplicado por la cantidad, ¿sí? Multiplicado por la cantidad. Entonces, primero vamos a ubicar el costo fijo. Ya hemos ubicado el costo fijo. A partir de ese punto, vamos a sumarle el costo variable total. A partir de ese punto, vamos a sumarlo. Porque si lo hiciéramos separado, esta recta, por ejemplo, esta recta empezaría en 0. Pero como le estamos haciendo el total, lo hacemos comenzar en el punto del costo fijo. Entonces, agarramos un punto cualquiera, ¿no? Por ejemplo, agarramos 1500, ¿no? Para 1500, por ejemplo, para 1500, lo multiplicamos por su costo variable y nos sale este punto por acá, ¿no? ¿Sí? Unimos los dos puntos y ya tenemos una recta, ¿no? Para el otro igual, podemos también tomar 1500.
calculamos este punto, lo unimos, ya tenemos la otra recta. Y para la tercera también podemos agarrar el 1500, ¿no? Lo multiplicamos por su costo variable, tenemos este total, graficamos el punto, lo unimos y ya tenemos las tres rectas, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No hay dudas, no hay preguntas? Por si acaso, pueden tomar arbitrariamente cualquier punto, ¿no? He tomado arbitrariamente 1500, ¿no? Ustedes pueden tomar arbitrariamente cualquier punto, ¿no? Lo importante es tener el punto de costo fijo en el eje de la Y, con este nuevo punto, porque si tenemos dos puntos, lo podemos unir y ya tener la recta de costo total de cada una de las alternativas, ¿no? La recta de costo total de cada una de las alternativas. ¿Sin preguntas, dudas? Muy bien, una vez que ya tenemos las tres rectas trazadas, vamos a determinar los puntos de intersección. Por ejemplo, acá se intersectan dos de las rectas. Acá tenemos otro punto de intersección. Acá se rectan otras dos rectas. Acá tenemos otro punto de intersección en la cual se cruzan otras dos rectas, ¿sí? Si gráficamente podemos hallar las coordenadas de cada punto, bestial, ¿no? Pero si no se pueden hacer, si gráficamente no visualizamos los puntos de intersección, en ese caso, tenemos que hallar la intersección de las dos rectas, ¿sí? Que ya pasaremos a explicarlo después. Pero veamos en este caso que sí se visualiza, sería 1000, en este caso que sí se visualiza, sería 2500. No vamos a considerar este punto. ¿Por qué no vamos a considerar este punto? Porque solamente debemos considerar los puntos del envolvente. Los puntos del envolvente son estos de acá, nada más, no miren. Me refiero al envolvente inferior, ¿no? Que solamente hay que considerar estos dos puntos que han hecho el envolvente inferior, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? ¿No hay dudas, no hay preguntas? Ok. Entonces, una vez que tenemos este punto y que sabemos que es el punto acá, y una vez que tenemos este punto, ¿cuál sería la respuesta al problema? Cuando el volumen de producción es menor a 1000, entre 0 y 1000, ¿conviene quién? Conviene Akron, porque localizar la empresa en Akron. Si está entre 1000 y 2500, ¿qué conviene? Conviene en Bowling Green, ¿no? Entre estos dos valores, en este rango de 1000 y 2500, conviene en Bowling Green. Y por último, este último tramo. Si el volumen de demanda es mayor a 2500, conviene en Chicago, ¿sí? Entonces, dependiendo cuál es el volumen de producción debido a la demanda, tú tomarás una decisión. Tú, por ejemplo, si la demanda va a ser de 500 productos, en consecuencia tú vas a producir 500, sería ilógico que localices una planta en otra ciudad, como por ejemplo Chicago, ¿no? Sería innecesario, ¿sí? Estarías incurriendo en costos totales demasiado altos, ¿no? Entonces, cuando ustedes han llevado el punto de equilibrio, seguramente en introducción a la ingeniería de producción, era para determinar la zona de utilidad y era para determinar la zona de pérdida.
En este caso usamos el punto de equilibrio para determinar en qué rango conviene una ciudad, en qué rango conviene otra ciudad, y en qué rango conviene otra ciudad. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Dudas, preguntas? Bien. Acá tienen ustedes, pues, lo que les explicaba hace un momento, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo hallamos un costo total, no? Es el costo fijo más el costo variable total. Este es el costo fijo más el costo variable total. Y el costo variable total es tomando el costo variable unitario multiplicado por una determinada cantidad, ¿no? Por una determinada cantidad. Es una forma como ustedes pueden calcular un punto cualesquiera, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, acá hemos hallado el costo total para Akron, para Bowling Green y para Chicago, cuando Q es igual a 2000, ¿no? Para cuando Q es igual a 2000. Cuando le expliqué en el gráfico, dije 1500, por ejemplo, ¿no? Puede ser cualquier punto, ¿no? Bien. Una vez que han hecho su gráfico y ven las intersecciones de las rectas, entonces ustedes pueden tomar dos puntos por ejemplo, miren, la intersección de Akron con Bowling Green, ¿sí? Y ya ustedes, o la intersección de Bowling Green con Chicago, ¿cierto? Era el otro punto. Ya ustedes han aprendido en su curso de geometría analítica cómo hallar un punto de la intersección de dos rectas, ¿sí? Igualan la ecuación de las dos rectas para una cantidad cualesquiera, acá, pero ya con una cantidad Q desconocida, igualan, despejan Q y obtienen el punto, ¿no? Que salió 1000, pero que en este caso gráficamente se podía visualizar, ¿no? Para poderlo visualizar correctamente gráficamente, tienen que hacer una escala adecuada. Ojo, el método del punto de equilibrio implica hacer un gráfico a una escala adecuada. Si ustedes hacen un gráfico que no respetan una escala adecuada, entonces no están aplicando el método de punto de equilibrio, ¿no? El método de punto de equilibrio significa utilizar una escala adecuada. Entonces, ya por los conceptos de matemáticas que han llevado ustedes en sus primeros ciclos, ya ustedes pueden hallar el punto de intersección de dos rectas cualesquiera, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Dudas, preguntas? Ok. Y ahora tenemos un tercer método, el método del centro de gravedad. El método del centro de gravedad. Como su nombre lo indica, es calcular un centro de gravedad. Es calcular un centro de gravedad que ustedes ya eso lo dominan, eso ustedes ya lo conocen por su curso de física, ¿no? ¿Cómo calcular un centro de gravedad? Ustedes lo conocen por su curso de física, ¿cierto? Pero en nuestro caso, no es un simple centro de gravedad, sino es un centro de gravedad ponderado. Es un centro de gravedad ponderado. Es decir, que si ya nosotros tenemos, por ejemplo, varias ciudades a las cuales las vamos a abastecer, entonces uno podría decir, voy a localizar mi planta aquí, que es el centro de gravedad de todas estas ciudades, ¿sí? Podría ser, ¿no? ¿Ok? Pero eso a nosotros no nos interesa solamente el centro de gravedad, sino que a lo mejor algunas ciudades tienen más demanda que otras. Entonces más nos podría interesar que esté más cercana a una ciudad y más lejana a otra. En consecuencia, nuestro centro de gravedad que vamos a calcular es un centro de gravedad que debe estar ponderado. ¿Okay? ¿Y la ponderación por quién va a estar dada? La ponderación va a estar dada
por la demanda, por los envíos que hay que hacer, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, por los envíos. Eso me va a dar la ponderación, ¿sí? Eso me va a dar la ponderación. Entonces, no olvidarse que no solamente me interesa que sea un centro de gravedad, ¿no? Sino que esté más cerca a aquellas ciudades que van a requerir mayor volumen de mercadería, ¿no? Porque ¿eso qué va a significar? Que vamos a transportar mayor cantidad de productos a menor distancia, ¿no? Y si transportamos mayor cantidad de productos a menor distancia, nuestros costos de transporte son mucho menores, ¿no? Son muchos menores, ¿no? Entonces, nuestro centro de gravedad siempre es un centro de gravedad ponderado. Entonces, por ejemplo, tenemos lo que les decía, ¿no? Tenemos, en este caso, 3 ciudades. La ciudad de Chicago, determinamos las coordenadas 30-120, Nueva York, la coordenada 130-130, Atlanta, la coordenada 60-40, ¿sí? Por si acaso, el eje de coordenadas puede ser cualquiera, pero tiene que estar a escala, eso sí, a escala, ¿no? No necesariamente puede ser 0, ¿no? Ustedes podrían hallar otro, ¿no? Pero bueno, se acostumbra a ser 0, ¿sí? Pero, una vez más, puede ser cualquier escala, pero a escala, a escala. Esto puede estar en centímetros, puede estar en pulgadas, y eso no va a afectar las coordenadas. ¿Ok? Entonces, aplicando nuestro método, vamos a tener un centro de gravedad ponderado de 66.7 y 93.3, ¿no? Nuestro centro de gravedad ponderado. Entonces, lo primero es conocer las coordenadas. Es conocer las coordenadas. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Una vez que tenemos las coordenadas, lo que tenemos que hallar es una coordenada X para el centro de gravedad y tenemos que hallar una coordenada Y para el centro de gravedad. Y acá aplicamos lo que hemos aprendido en física, ¿no? Entonces, la coordenada X de un lugar multiplicado por la ponderación. La coordenada X de la otra alternativa multiplicada por la ponderación. Y la coordenada X de la tercera alternativa multiplicado por la ponderación. Disculpen que yo dije 3, pero eran 4 ciudades. A ver, me olvidé de decirles una, creo. Ah, sí, eran 4, disculpen. A Pismo, no, eran 4, ¿sí? ¿No? Y la coordenada X de la cuarta alternativa multiplicado por la ponderación. Todo eso dividido entre la suma de las ponderaciones. La suma de las ponderaciones. Y eso nos sale 66.7, ¿no? Para la coordenada Y del centro de gravedad, es la coordenada Y de una alternativa por la ponderación, más la coordenada Y de la otra alternativa, de la segunda alternativa por la ponderación, más la coordenada Y de la tercera alternativa por la ponderación, más la coordenada Y de la cuarta alternativa por la ponderación, todo eso dividido entre la suma de las ponderaciones. Y eso nos sale 93.3, que es son las coordenadas del centro de gravedad. Es el lugar donde ustedes tendrán que localizar su planta, ¿sí? Son las coordenadas teóricas de donde ustedes deben localizar su planta, ¿sí? Porque alguien dirá, profesor, pero qué casualidad que justito va a coincidir, ¿no? Que esto sea otra ciudad. Puede ser que no sea. Y entonces ustedes lo ubican lo más cercano posible, ¿sí? Según un mapa donde haya la ciudad más cercanita, la ubican, ¿no? Porque posiblemente exactamente en 66.7 y 93.3 no haya una zona urbana, por decirlo de alguna manera, donde ubicar una planta. Bueno, pero ya es lo más cercano a esta coordenada, ¿sí? Ese es el método del centro de gravedad. ¿Alguna duda, alguna pregunta?
¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Sí. Voy a, acá un momentito, a hablarle de un cuarto método, ¿sí? Un cuarto método. El método carga-distancia. Carga-distancia. Cuando es el método carga-distancia, puede hacerse con distancias rectilíneas y con distancias euclidianas. Nosotros vamos a hablar con distancias rectilíneas, ¿ya? Nada más, vamos a hacer el método con distancias rectilíneas. ¿Okay? ¿En qué consiste? Supónganse que ustedes tienen varios lugares, ¿sí? Supongamos 15 lugares, 5 lugares, perdón. Y tienen dos posibilidades de ubicación. Obviamente, que enviar de este punto a este lugar, existe una cantidad, vamos a llamarle una carga 1, ¿sí? A este lugar una carga 2, a este lugar una carga 3, a este lugar una carga 4 y a este lugar una carga 5, ¿sí? ¿Ok? Una carga 5. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De igual modo, vamos a trazar unos ejes X y Y a una determinada escala, como el método del centro de gravedad. ¿Ok? Como el método del centro de gravedad. Y como quiero distancias rectilíneas, a ver, tengo esta primera alternativa. La distancia de aquí, ¿sí? Multiplicado por la carga, ¿no? La distancia de aquí, recto acá, aquí, multiplicado por la cantidad, porque son distancias rectilíneas. Si hiciéramos el método de distancias euclidianas, así hallaríamos la distancia entre los dos puntos, ¿sí? Pero lo vamos a hacer rectilínea porque es más sencillo para trabajar manualmente, ¿no? Para la alternativa C también, para la alternativa 4 de igual modo. Y para la alternativa 5, bueno, se me pasó por acá, ¿sí? ¿Listo? Entonces, por eso se llama carga multiplicado por la distancia, ¿sí? Carga por distancia. Es la sumatoria de las cargas por las distancias, ¿no? Pero ese es un caso en el cual se tienen varias alternativas, ¿no? Se dan cuenta que en el método centro de gravedad es que ustedes quieren decir, ¿dónde ubico? Acá tengo varias alternativas. Tengo esta alternativa que es 1, esta alternativa que es 1 y esta alternativa que es otra, ¿sí? Tengo una alternativa 1 acá y tengo una alternativa 2 acá, ¿sí? ¿De cuál escojo? Hallo la sumatoria del producto de la carga por las distancias y para cada una de las alternativas. ¿Okay? Y aquella que me dé menor sumatoria, será la mejor alternativa. La que me dé menor sumatoria será la mejor alternativa, ¿no? Ese es el método de carga-distancia, ¿no? Queda para que ustedes investiguen en algún libro de administración de la producción, que en internet hay varios para que puedan bajar, algún libro de administración de la producción, ahí van a encontrar el método de carga-distancia, pero les repito una vez más, lo que en el curso queremos solamente distancia rectilínea, porque hay distancia rectilínea y hay distancia euclidiana, ¿no? Nosotros vamos a ver solamente distancias rectilíneas. Entonces, una vez que hemos visto esa sumatoria para la primera alternativa, de igual modo,
Ahora lo vamos a hacer para la segunda, ¿sí? Distancia rectilínea multiplicado por la ponderación. 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 Acá también podríamos hacer, vamos a suponer, lo vamos a hacer igual, ¿eh? Distancia rectilínea multiplicado por la ponderación. Y tendríamos la segunda sumatoria, ¿no? Comparamos las dos. La menor sumatoria de la carga por la distancia significa que voy a transportar menos distancia y en consecuencia voy a tener un menor costo de transporte. Y si tengo un menor costo de transporte es la mejor alternativa, ¿sí? Eso es el método de carga-distancia. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguna duda, pregunta? Bien, y acá tienen un ejemplo para el método de ponderación de factores, ¿sí? Acá tienen un ejemplo por el método de ponderación de factores. Por ejemplo, acá la puntuación no es de 0 a 100, ¿no? Acá la puntuación es de 0 a 10. Eso no afecta, ustedes lo pueden hacer. La escala de ponderación es arbitraria. Acá se dan cuenta, también dan una ponderación de para cada uno, ¿sí? Entonces acá tienen un ejemplo para que lo puedan leer para el método de ponderación de factores, ¿no? Ahí tienen un ejemplo. Lo que no recuerdo es si, a ver, déjenme revisar acá. De la próxima semana 11, no se olviden que es la semana de la tercera práctica calificada, donde viene el concepto de los micromovimientos, diseño de puesto de trabajo y localización. Micromovimientos, diseño de un puesto de trabajo y localización. Ya tienen hasta su avance 8 programado. No se olviden que es responsabilidad de ustedes de enviar los avances. Yo no tengo por qué estarles haciendo recordar. Vamos a revisar si acá hay algún libro, no recuerdo, creo que la profesora Lau lo borró. Acá vamos a ver. Acá miren. No hay un libro de... Ok, pero si encuentro, les voy a poner acá un libro de administración de la producción para que puedan ver más ejemplos de localización de plantas, ¿ok? Voy a tratar de subirles acá. Un libro de administración de la producción donde puedan ver y puedan repasar los métodos para escoger una alternativa de localización de planta, ¿no? En el caso nuestro estamos viendo solamente 4 métodos: ponderación de factores, punto de equilibrio, centro de gravedad y carga a distancia rectilínea nada más. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta, alguna aclaración? Profesor, disculpe, Sí, en el avance 8 menciona que se debe entregar el diseño de un avance, diseño de el diseño de un avance, no. puesto de trabajo, diseño de un puesto de trabajo. Pero no el diseño de un avance, el diseño del puesto de trabajo, de un puesto de trabajo. Sí, me equivoqué, diseño de un puesto de trabajo. ¿Sí? Lo que dice ahí. En este diseño, profesor, ¿qué se debe tener en cuenta? Porque... Todo lo que hemos visto hoy día en el video, por ejemplo.
todo lo que hemos visto en los videos de la semana pasada también. Entendido. ¿O, no, o tú has llegado tarde a clase? Hemos visto un video de más de 30 minutos sobre diseño de puestos de trabajo, qué cosas hay que tener en consideración. Alturas, distancias, curvaturas. Y algo de eso ya hemos estado viendo en los videos de la semana pasada, ¿no? Los videos de la semana pasada vimos cuando comenzamos con los ¿cómo le llama? Bueno, donde estaban las piezas en línea recta y cómo se tuvo que corregir, hacerlo en curvatura, cómo podíamos aprovechar el centro de gravedad, todo eso hemos visto la semana pasada. Lo de la semana pasada y más lo de ahora es cómo tienen que tener el diseño de un puesto de trabajo, ¿sí? Y lo que puedan ustedes investigar, ¿no? ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿No hay dudas, no hay preguntas? Entonces la próxima semana, la tercera práctica calificada. Ustedes se conectan por el Zoom. Si por alguna razón yo no me conecto, ustedes pueden iniciar su práctica calificada, que la van a tener en la semana 11, ¿sí? ¿Ok? Si por alguna razón yo no me conecto, ustedes en la semana 11 empiezan su práctica calificada. Pero inicien la clase conectándose, ¿sí? Como ustedes siempre, me conecto y ustedes siempre trabajan, no hacen ninguna consulta, ya para qué me voy a conectar, ¿no? Ya saben que siempre las indicaciones de la práctica son las mismas, ¿no? Así que ya ustedes están familiarizados y cómo insertar la imagen, ya está de más, ¿sí? Solamente que no se olviden de los tiempos de cada una de las preguntas, que pueden ser 2 o pueden ser 3, cada una de las preguntas, porque si se les pasa el tiempo, ya no lo van a poder enviar, por ningún otro medio, ¿sí? Bien, ¿alguna consulta? Bien, nos vemos, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, profesor. La Gracias. próxima semana.